oh Dios, en el área, en el terreno de lo espiritual, vengan mejores decisiones del corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El tema que quiero compartir, no ha sido fácil seleccionar el asunto para el día de hoy. Tuve grandes luchas para seleccionar la porción bíblica y finalmente entonces siento que Dios me llevó al Salmo 31. Y el tema es renovando la confianza en el Señor. Supongo que hay momentos en nuestra vida que necesitamos hacer algún nuevo compromiso, renovar nuestra fe en el Señor. Y este salmo de eso se trata. Es verdad que como personas tenemos grandes momentos de júbilo, de alegría, de gozo. Pero también es verdad que tenemos momentos de grandes desaciertos, desalientos, decepciones en la vida, a tal grado que llegamos a debilitarnos tanto físico como espiritualmente. Y el cansancio físico puede ser superado, pero la parte espiritual es más difícil. Este salmo es un canto para cada creyente y para que éste pueda renovar su confianza en el Señor. Así que si algún momento dado de su vida, en el trayecto de su vida, pasa una etapa difícil, recuerda, este salmo es para eso, para que el creyente encuentre descanso en Dios y renueve su confianza en el Señor. Es evidente que los salmos se adaptan a cualquier situación en la que el ser humano se encuentra, pero este es muy especial para renovar nuestra confianza en Dios. Este salmo fue escrito por David precisamente con el deseo de renovar su entera confianza en Dios. Encontramos dos declaraciones profundas de confianza. Una está en el versículo 5, que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tiene que ser de mucha confianza para decir eso. Y el versículo 15 dice: y en tus manos están mis tiempos. Expresiones de confianza. Y luego las vamos a analizar en forma individual. Estas dos expresiones las usa Jesús en el Calvario, antes de morir, poniendo toda su confianza en el Padre en ese momento crucial de la vida. Pero también las dijo Esteban cuando era apedreado por los enemigos de Cristo y del Evangelio. Y posteriormente todos los mártires del Evangelio, todos los mártires por causa de Cristo, repitieron una y otra vez estas palabras que ya he mencionado. Empezaremos en los versículos del 1 al 4, donde encontramos la petición para recobrar la confianza. Es la petición para recobrar la confianza. ¿Cómo recobramos la confianza? En los versículos del 1 al 4 hay una oración aquí para hacerlo. Salmo 31, para los que llegaron tarde, dice: a ti, oh Jehová, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Noten, hermanos, la petición del salmista está mezclada con alabanza y expresiones de confianza. Alaba a Dios, pero también expresa cuánta confianza deposita en Dios. Confianza es la palabra que en el Antiguo Testamento representa por lo general lo que nosotros llamamos la fe. Confianza es fe, en realidad. Viene a ser un sinónimo para nosotros. La confianza nosotros la llamamos fe.
significa literalmente encontrar refugio. Hallar confianza es hallar refugio. Tener fe es tener un refugio. Alguien en quien refugiarnos. La frase que menciona el versículo 1, confundido, debe traducirse avergonzado. Vuelvan al versículo 1, dice, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido, no sea yo avergonzado. La justicia de Dios es la esperanza para liberar al ser humano. Es lo que expresa el versículo, líbrame en tu justicia. Cuando apelamos a la justicia de Dios es que somos liberados de los temores, de los miedos y de la opresión. A menudo necesitamos liberarnos de los peligros, de las acechanzas del enemigo, y pueden ser enemigos espirituales. ¿Cuántos de ustedes han tenido guerras espirituales realmente? Algunos dirán, yo no sé ni qué cosa es eso. Si no tiene guerra espiritual, tiene que tener un problema. Tiene que tener un problema. Todos los creyentes tenemos guerras espirituales. Pablo dice que hay legiones de demonios que operan en un nivel que nosotros no lo vemos, pero están ahí en acción. Le decía a un hermano esta semana, la razón por qué el enemigo te ataca y por qué el enemigo ataca a cada hijo de Dios es porque llevamos la naturaleza divina a nosotros. Esa es la causa. Satanás se levantará contra todo lo que se llame Dios, contra todo lo que respire a Dios, contra todo lo que lleve alabanza a Dios, con todo lo que huela a Dios. Tú llevas la esencia de Dios en tu vida. Entonces hay una lucha. Por ello decía Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Pero independientemente de todo ese ejército de maldad que te ataca y que está en conflicto contigo, dice que Dios nos ha dado las armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. A menudo necesitamos esa liberación del peligro, de la acechanza del enemigo, enemigos espirituales, actitudes negativas, temores, miedos, etc. Tentaciones también. Podemos proclamar, como dice el versículo 2, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, líbrame. El salmista no apela a sus propios méritos. Por sí mismo no puede. Él dice que yo quiero que tú me libres. En mi situación yo quiero ser librado por ti. No está pensando en sus propios méritos, en sus propias capacidades. Está dependiendo de Dios. Apela a la justicia de Dios. Es que la justicia de Dios nos dará lo que necesitamos y lo que merecemos también. El creyente puede apelar a lo que Cristo hizo. Y lo que Cristo hizo, lo hizo por nosotros. Y podemos recibir del Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Lo de Él es nuestro. Cristo es nuestro y nosotros somos de Él. Así que por esa bendición podemos reclamar la victoria que Él ya obtuvo. Y toda bendición espiritual, ¿no dice la Biblia? Que ya Cristo nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo el Señor. Tenemos un lugar reservado. Si hay algo que me consuela grandemente, es el hecho de la seguridad que Dios nos da a los creyentes en Cristo, de que si hemos creído, tenemos vida eterna permanentemente en Él. Puede pasar mucho en esta vida. Puede haber deterioro moral, puede haber conflictos catastróficos en este mundo, pero Dios nos asegura que en medio del caos, en medio del conflicto, tenemos vida eterna permanente en Él. Y eso es una verdad que tenemos que respirarla, tenemos que sentirla. Él dice en el versículo 2, inclina a mí tu oído. No es solamente que Dios ponga su mano y arrime el oído, sino lo que está diciendo el salmista, quiero que me escuches.
tal como hacía Job. Job es verdad que estaba en angustia y se rascaba con una teja todos los granos de la sarna que tenía por todos lados, la comezón. Y estaba solo. Llega un momento de decir Job, hasta el aliento ha llegado a serle molesto a mi esposa. Ya no lo soportaba, es que ya no olía bien, no estaba muy bien el hombre. Pero él decía que él estaba dispuesto a llegar hasta la silla de Dios para que Dios lo escuchara. Ese debe ser el sentir nuestro también. La liberación vendrá cuando Dios se vuelva para cada uno de los creyentes. Cuando escuche tu oración, cuando escuche tu clamor. Hoy visitaba a una persona por la mañana y le compartí una porción que había leído la noche anterior. Dice la Biblia en Lucas que un momento Jesús se encontró en oración y los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como lo hizo Juan el Bautista con sus discípulos. Y Jesús les dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras deudas. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Jesús está diciendo, este es un patrón, no es que hay una repetición del creyente en esta oración, sino que contiene los elementos que la oración debe contener en cada expresión nuestra. Y yo me preguntaba, si estos judíos, los discípulos de Jesús que eran judíos, nacidos en el judaísmo, veían las oraciones de los sacerdotes, escucharon muchas oraciones en las sinagogas, pero no sabían orar. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y los fariseos, los religiosos, oraban para sí mismos y para la gente, no para Dios. Por eso Jesús comienza diciendo, cuando vosotros oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Lo primero, lo más importante en la oración es a quién invocas, a quién le hablas, quién está atendiendo del otro lado tu oración. ¿No es cierto que cuando levantamos la bocina telefónica o el celular para hablar, nos interesa quién está del otro lado? Si usted llama a Marcos Sandoval, por curiosidad llámalo un día, ¿saben cómo responde él? Marcos speaking. Es tremendo, ¿no? No todo el mundo dice eso. Ya parece una grabación, ¿no? Marcos speaking. Uno quiere saber quién está del otro lado. Dios también habla del otro lado de tu línea. Dicen que los presidentes tienen un teléfono rojo para comunicarse con cada presidente en cualquier lugar del mundo. Solo levantan una bocina y está el presidente en directo con él. Nosotros tenemos un teléfono rojo, directo con Dios, a través de la sangre del Cordero de Dios. Amén. Una línea directa para nuestras acechanzas, para nuestros conflictos. Entonces dice que la liberación viene cuando Dios interviene para cada creyente. Y noten cómo llama el salmista a Dios. Dice que Él es roca fuerte, fortaleza de salvación y castillo. Términos que en sentido figurado hablan de esa confianza. Cuando tú dices, Dios, tú eres roca fuerte, estamos diciendo que Él tiene todo el poder. Cuando estamos diciendo, Dios, tú eres la fortaleza de mi salvación, estamos diciendo, confío en lo que tú puedes hacer. Y cuando dice que Él es castillo, habla de esa protección maravillosa de Dios para cada creyente. Con razón el Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Su mayor anhelo, decía él, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Su mayor anhelo era ir a Dios, hablar con Dios, como su roca, como su fortaleza, como su castillo. Dios es su fuerza, Dios es su protección. Hermanos, en la oración
crece nuestra confianza en Dios. Cuando oramos, crece nuestra confianza en Dios. ¿Por qué llevamos vidas tan raquíticas espiritualmente? Porque casi ni oramos. Que este 2015, digamos, voy a emprender decisiones importantes. ¿Por qué no leer todo el Nuevo Testamento, por ejemplo, en todo el año? Ya no diga toda la Biblia porque se va a desanimar, pero lea todo el Nuevo Testamento o todo el Antiguo Testamento. Tenga tiempo de oración, parad de oración, tenga un muro de oración constante y permanente. Porque tú eres mi roca, dice el versículo 3, y mi castillo. En otras palabras, demuestra lo que tú eres para mí, dice el salmista. Vean el versículo 3. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Me guiarás y me encaminarás. Quiero que abran en el Salmo 25, un poquito atrás, unas páginas atrás, 25. El versículo del 1 al 5, encontramos aquí unos versículos maravillosos. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tu senda. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Wow. Espero que esto sea un reto, un desafío, una realidad para su vida. En situaciones de angustia o en crisis, más que nunca hace falta la dirección de Dios en nuestra vida. Cuando hay crisis, cuando hay momentos difíciles, ¿qué es lo que pide el salmista? Que lo guíe, que Él sea quien lo guíe, quien lo dirija. Necesitamos dirección. Y luego dice, por tu nombre. Por tu nombre implica que el honor de Dios está envuelto en la liberación de su siervo. Cuando se dice su nombre, habla de sus atributos, habla de su grandeza, habla de su poder. Quiere que Dios lo dirija, que su poder lo dirija, que lo oriente, que lo lleve a puerto seguro. Aunque el enemigo ha desplegado, según el versículo 4, una red para atraparlo, eso nos indica que está siendo perseguido. Vean el versículo 4. El versículo 4 del capítulo 31 otra vez. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Esto indica que estaba siendo perseguido, que había trampas para él, lo estaban como capturando como un animal. Pero el salmista llama a Dios su refugio para que lo libre de la trampa. Si Dios no nos libera, ¿quién nos podrá liberar? ¿Quién nos podrá liberar sino Dios? Veamos los versículos 5 al 8. Esta es la segunda división. Aquí encontramos confesiones de confianza. Versículos 5 al 8. Lean conmigo. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Versículo 5, ¿cómo empieza? En tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu viene a ser como tu propia vida. Es la propia vida. Es la posesión más preciosa del salmista y la encomienda a Dios. Eso es confianza, eso es fe. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién encomendamos nosotros nuestra vida? Decía mi esposa que antes le enseñaban a decir una especie de oración antes de acostarse: con Dios me acuesto, con Dios me levanto y no sé qué cuánto más. Pero esas son oraciones que no van a ningún lado, ¿no? Con Dios me acuesto y con Dios me levanto, no sé qué. Ahora no recuerdo porque no era yo el que recibía eso. Pero
En este versículo dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Creo que las manos más confiables son las manos de Dios. Y estas palabras las dijo Jesús precisamente antes de morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo más preciado que el hombre tiene es el espíritu. Y aquí hay una buena reflexión para usted. ¿Dónde irá tu alma? ¿Dónde irá tu espíritu después de que te mueras? ¿Sabe que ni los millones de sacrificios pueden sacar a una persona de las tinieblas del infierno? He estado leyendo un poco acerca del infierno últimamente, sobre lo que pasará ahí. Dice la Biblia que es un lago de fuego, pero la Biblia dice que serán arrojados las tinieblas de afuera. Es incomprensible, fuego pero en tinieblas. ¿Saben por qué? Porque hay una separación total de Dios. No hay ningún contacto con Dios. Los gemidos no saldrán de ahí. Dios no escuchará el gemido de esta gente porque rechazaron el Evangelio y rechazaron a Cristo. Como dice la Escritura, prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Qué pasaría si morimos ahora? ¿Dónde iría tu alma? ¿Dónde iría tu espíritu? ¿Qué encuentro tendrás? Te encontrarás que estarás separado por la eternidad y la eternidad y la eternidad, años que nunca acabarán, separado totalmente de Dios. Saben que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Algo curioso del infierno que he descubierto y se los comparto. Dice la Biblia que Dios creó todas las cosas. ¿No es cierto? En el principio creó Dios, dice, el cielo y la tierra. Y creó las bestias y creó las aves, y, bueno, todo, al hombre mismo. Y al final dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Dios no creó el infierno. Dice la Biblia más tarde que Dios hizo el infierno para Satanás. No lo creó. Como causa de que Satanás cayera, entonces Dios hizo el infierno. Es decir, no estaban en los planes de Dios que tú te fueras al infierno. No eran los planes de Dios. El infierno fue hecho, así dice la Biblia, hecho para el diablo y sus ángeles. Pero la desobediencia ha traído esta consecuencia de condenación eterna. Repito, estas palabras fueron expresadas por Jesús en la cruz. Más tarde las expresó Esteban, más tarde las expresaron cada uno de los mártires que fueron sacrificados por causa del Evangelio. Pero el versículo 5 dice, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Redimido quiere decir liberado. Liberado. Dios nos libera, Dios nos redime, Dios nos libera de la angustia. El salmista fue liberado de aquellos que buscaban atraparlo. Nosotros somos liberados del pecado, de la tentación. Y dice que es Dios de verdad. Verdad se traduce como confiable o confiabilidad o fidelidad. Y esto destaca a Dios. Dios es un Dios no solamente verdadero, sino es un Dios confiable. Por ser verdadero es un Dios confiable. Podemos confiar en Él, podemos echar nuestras cargas sobre Él porque Él tendrá cuidado de nosotros. En contraste, los que confían en los ídolos, según el versículo 6, dice que ellos tienen confianza en vanidades ilusorias. Versículo 6 dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. En algunos pasajes de la Biblia, como Jonás, capítulo 2, versículo 8, las vanidades ilusorias se le llamaban a los ídolos, a los que confiaban en los ídolos. Entonces nosotros confiamos en Dios. Los que no aman a Dios confían en los ídolos. Fíjense usted, cada vez que va a terminar el año, los programas de televisión traen a los astrólogos, supuestamente a los mejores astrólogos, a los brujos, para que les diga qué les depara el futuro. Y claro, y dicen qué le va a pasar al fulano y al mengano, y como nos gusta escuchar esas vainas, la gente va y presta atención. Y esperan qué dice el tarot y qué dice el movimiento de las estrellas. Es que si Capricornio está aquí conectado con no sé cuánto. Y la gente cree una serie de sartas de mentiras. Cuando podemos darle crédito a lo que Dios nos dice, hay de aquellos que confían en vanidades ilusorias. ¿Usted cree que un brujo le va a decir a usted lo que va a pasar mañana?
Bueno, ¿por qué no se sacan la lotería? ¿Por qué no invierten en la bolsa donde va a funcionar el dinero? Porque no tienen la capacidad. Nadie conoce el futuro, ni el diablo pues tiene esa capacidad. Si ellos dicen algo, dice la Biblia, el diablo es mentiroso y padre de mentira. Si las cosas no resultan, ¿sabe cómo lo arreglan? Bueno, es que no cumplió con las condiciones, dice. Es que hubo un cambio climático, es que hubo un cambio del sol, un movimiento astral, y entonces las cosas no surgieron. Y les mandan a comprar una vela negra, una vela rosa, una vela morada, y que la ponga la imagen pata arriba, y etcétera. Nosotros solamente podemos confiar en Dios, nuestra vida, nuestro futuro, nuestra vida total. No hay más. Así que podemos renovarnos en vez de buscar en vanidades ilusorias. Aún en las crisis, el salmista se goza en el amor de Dios. La misericordia explica lo que Dios es. Dios es un Dios misericordioso para con nosotros. Dios ha expresado su amor, su misericordia, su gracia a través de ese pacto que a través del tiempo lo ha venido estableciendo con su pueblo. Y ahora lo ha establecido a través de Cristo, dice, con un pacto nuevo, firmado con la sangre de Cristo. Ya no de los corderos, sino de Cristo. El salmista anuncia, me gozaré, el versículo 7, me gozaré y alegraré en tu misericordia. Porque Dios ha visto su aflicción y ha conocido mi alma en las angustias. Esto me encanta. Noten otra vez el versículo 7. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. ¿Usted cree que Dios no ve su aflicción? Cuando está triste, cabizbajo, Dios ve su aflicción, pero me gusta la otra expresión. Has conocido, dice, mi alma en la angustia. Nosotros podemos mentirle a cualquier persona que estamos bien. Y es un decir cuando nos preguntan, ¿qué tal está? Bien, decimos. Pero ya es algo repetitivo. Y las podemos estar pasando amarguras. Solamente Dios conoce lo que pasa en tu alma, en tu corazón. Solamente Dios. Y eso me encanta. Me has conocido en las angustias. Esto habla de su cuidado, de su amor. ¿Quién te conoce mejor que Dios? Solo Él. En el Salmo 1:6 dice, si leemos el Salmo 1:6, precisamente sobre el hecho de que Dios nos conoce, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Perecerá. El versículo 8 termina diciendo, no me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. ¿Qué implica que Dios ponga tu pie en lugar espacioso? ¿O qué implicaba para el salmista? Eso implicaba que había un lugar amplio donde podía moverse. Hay amplitud en Dios. Dicen que antiguamente, cuando el rey quería recompensar al mejor de sus subalternos, de sus sirvientes, a la persona que para él se había ganado un premio al final del año, lo llamaba frente al público, hacía una gran ceremonia y llevaban a este hombre delante del rey, y entonces le hacía abrir la boca y le llenaba la boca de perlas o de diamantes y de oro, todo lo que en la boca le cabía. Era importante ser bocón en ese entonces, o trompudo, ¿no? Y entonces le llenaba la boca lo que más le alcanzara, y ese era su premio. Hay un salmo que me encanta y está conectado con este pensamiento. Dice el salmista, abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor. No la va a llenar tal vez de oro o de perlas, la va a llenar con el favor para tu vida. Ya no llorarás, ahora cantarás, llenará tu boca de alegría, de júbilo. ¿No dice eso el salmista acaso? Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. ¡Wow! Maravilloso Dios. Vamos a la parte tercera. Estoy dando tiempo que están calentando el alimento.
Así que calmados y con hambre se come mejor, ¿no? Dicen que la mejor cocinera es el hambre. La comida puede ser fatal. Si usted tiene hambre, ¡oh, qué rico!, ¿no? Bueno, vamos a ver los versículos 9 al 13. Aquí encontramos la intensificación de la oración en la angustia. ¿Cómo se intensifica? En vez de disminuir la oración, en la angustia la intensificamos. Siempre he mencionado que las mejores oraciones se hacen en la cárcel o en el hospital. Cuando tú estás enfermo o cuando nadie se acuerda de ti, es cuando tú más clamas a Dios. Dios es un amigo que no nos abandona nunca. Entonces noten cómo se intensifica la oración. Versículo 9 al 13. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, desechado totalmente, ¿no? Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Bueno, en los versículos del 1 al 8 que ya he comentado, encontramos al salmista sintiéndose perseguido. Pero en los versículos del 9 al 13 tenemos que el salmista se siente rechazado. Es una condición diferente. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han sentido rechazados? Quiero mencionar dos casos bíblicos. ¿Recuerdan el caso de Jeremías? Y los invito a leer un versículo en Jeremías capítulo 20. Jeremías fue un profeta en su tiempo, yo diría, muy usado por Dios, pero incomprendido por los gobernantes e incomprendido por el pueblo. Y la razón era que Jeremías profetizaba juicio únicamente, entonces no era acepto. Ellos querían escuchar palabras gratas, un mensaje diferente, un mensaje grato al público, que le gustara escuchar a la gente. ¿No es cierto que a veces la gente quiere escuchar lo que ellos quieren? Yo he recibido gente que quiere un consejo y yo les doy el consejo, pero no es el consejo que quieren. Ellos quieren escuchar lo que ellos quieren. Tengo una persona que siempre viene a buscarme, ya hace rato no lo hace, pero viene a buscarme con un consejo, pero siempre hace lo que se le antoja. Y le va mal, le ha ido mal en la vida. Su vida ha sido un desequilibrio total. Un descalabro, diría mejor. Pero en el capítulo 20, estábamos con Jeremías, un hombre rechazado, versículo 20 o 10 digo, porque oí, dice Jeremías, esta es la voz de Jeremías, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémonos. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Así miraban a este hombre. Era el hombre de Dios, pero era un hombre incomprendido, rechazado. El abandono es terrible. Y Jeremías llegó al extremo de que, ¿recuerdan cuando lo echan en la cisterna? Que lo metieron en la cisterna, una cisterna que no tenía agua. Y él decía algo, decía él, no me metan a ese lugar. Él no quería ese lugar. Y no me metan a la cárcel, no quiero estar ahí. Pero iba a la cárcel y lo metieron aquí en la cisterna. Dice la Biblia que era un lugar que tenía lodo. No había agua, sino lodo. Diríamos, no sé si es un término en español para toda la región, suampo, pues, un lodo podrido ahí en el lugar.
Una cisterna era una especie de pozo para guardar agua. Y ahí lo metieron a Jeremías en un abandono total. Hasta la cintura o hasta el cuello lleno de lodo. No tenía nadie que lo visitara. Se cree que inclusive Jeremías no era casado. O sea, menos que la esposa llegara. Menos mal que no la tenía, porque no hubiera llegado de todos modos. Pero algo que me impresiona, siempre me ha impresionado, en Jeremías 33, nosotros citamos el versículo que dice: clama a mí y yo te responderé, versículo 3, ¿no? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Saben en qué circunstancias escuchó Jeremías esas palabras? ¿Y de quién las escuchó? Fue Dios quien habló. Solo Dios lo visitó en la cisterna. Él estaba ahí. Hermano, no importa quién no llegue a visitarte. Si usted esperaba que llegara el pastor y no llegó, no importa, decepciónese de él. Pero Dios estará ahí. Dios lo visita y le dice: Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué aliento de haber sentido este hombre. En el abandono total, escuchar la voz de Dios es lo mejor. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios cuando abrimos la palabra. ¿Está usted angustiado? Abra la escritura. No vaya ahí indicando donde le indica el dedo, sino que dígale: Dios, háblame, háblame en un pasaje que yo encuentre deleite para leer. Queremos oír la voz de Dios en el año 2015. Solamente abra este libro. Dios sigue hablando hoy. Dios continuará hablando mañana. Hablará con usted cada día cuando abra el sagrado libro. Amén. Y luego tenemos otro personaje que fue rechazado por sus propios hermanos. ¿Recuerdan a José? Es impresionante también todo lo que este hombre pasó. Quizás José cometió un par de errores, diría yo. Cuando comienza a tener aquellos sueños, ¿se acuerdan los sueños que tuvo? De que él, dice, veía 12 manojos, dice, y que todos se inclinaban al suyo. Y luego dice que las estrellas también, y el sol, y entonces que el papá, y que la mamá, y le daba la interpretación. Debió haberse quedado, creo que ya, eso era para él, era un mensaje para él, no para los demás. Pero comenzó como a sacar el pechito, ¿no? Y claro, Dios lo lleva por un sendero difícil. Odiado y vendido por sus hermanos. Pero luego dice José, cuando ya todo ha pasado, dice que los hermanos dicen: ahora él va a vengarse de nosotros, ahora que papá se murió, se va a vengar de nosotros. Digo, no, tengan cuidado ustedes. Dice, Dios, dice, adelantó esto para que yo les preservara la vida a ustedes y a muchos. Así que no es lo que ustedes están pensando. Del rechazo a la gloria, el salmista eleva sus lamentos, sus suspiros, su angustia al Señor. Hermano, vuelvo a repetir, por momentos la vida puede ser dura y pesada para un hijo de Dios. Cuando Pedro, por ejemplo, escribe su primera carta, ¿a quién escribe Pedro? A hermanos. Pero hermanos no que estaban en Hawái, o que estaban viendo el fin de año en Sydney. No, eran hermanos perseguidos, escondidos, que lo habían perdido todo. Y dice Pedro, es necesario que pasemos por tantas pruebas para que la fe se purifique, para que el Señor sea exaltado, y de esta manera recibiremos una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para todos los que aman al Señor. Amén. Eran palabras de consuelo, de fortaleza que necesitaba el pueblo en ese momento. Igual ahora nosotros. Por momentos la felicidad y la serenidad que notamos en los versículos 6 al 8 pueden ser perturbados por una enfermedad, por la persecución, los desastres naturales. El salmista derrama su tristeza delante de Dios. Vean el versículo 9, otra vez en el Salmo. El versículo 9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Sus ojos están hinchados de llorar. El alma y el cuerpo la están pasando mal. Según el versículo 10, puede ser el efecto de la angustia
por lo que se siente debilitado. Versículo 10, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Está en una situación terrible, sus fuerzas se han agotado, sus huesos se han consumido. La idea es que los huesos del cuerpo no son lo suficientemente fuertes para sostenerlo. Tiene una debilidad profunda, como cuando uno tiene anemia, que lo único que quiere es acostarse. Así se sentía este hombre en ese momento. Ahora, las expresiones de los versículos 11 al 13 ponen de manifiesta su estado de ánimo. Vean en los versículos del 11 al 13, dice él: de mis enemigos soy objeto de oprobio. Los amigos y conocidos huyen de mí, dice. Oigo calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes. Versículo 13, consultan juntos para quitarme la vida. Estaba un poco acorralado. Quiero terminar con los versículos 14 al 18. Con eso termino. Versículos 14. Falta hasta el 24. Paciencia. Versículo 14 al 18. Vean. Endurezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en tu tabernáculo cubierto de contención de lengua. Hasta el 18 era, ¿no? Bueno, ya estoy leyendo mal. Era del 14. Del 14 al 18. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Endurezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. ¿Qué dice el versículo 14? Mas yo en ti confío, oh Jehová, porque tú eres mi Dios. Confianza renovada. A pesar de la situación desesperante, el salmista sigue confiando en Dios, que eso es lo que vale para nosotros también. Los tiempos de conflicto deben ser tiempos de confianza para aquellos que aman a Dios, porque Él estará ahí. Él estará ahí en el instante preciso de nuestra vida. Él estará ahí. El versículo 15 dice: en tus manos están mis tiempos. Los tiempos están en las manos de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído testimonios de ustedes mismos? El médico les ha dicho: no, usted se va a morir en tal tiempo. Y los hermanos han dicho: no, dice, hasta que Dios diga. El médico puede hacer lo que quiera, pero Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. En estos versículos encontramos una profunda afirmación de fe. El creyente nunca es víctima de la suerte. Leí yo recientemente, tiempo atrás, el caso de un hombre que él aspiraba a ser rico, como la mayoría de personas piensan que algún día van a ser millonarios. Y entonces dice que llegó a una feria donde ponen máquinas, y entonces había una máquina, la máquina que le leía la fortuna a la persona. Y había que echarle una moneda para que le dijera la fortuna. Entonces vino el hombre y sacó la moneda y se la echó a la máquina. Le sacó lo que decía la máquina, pues lo que decía sobre su futuro. Decía: vas a ser pobre hasta los 40 años. Y luego más abajito dice él: y después te acostumbrarás. La verdad es que nadie nos va a sacar de la pobreza, nadie nos puede sacar de la aflicción. Dios sí puede socorrernos en el momento de la aflicción. No podemos conformarnos, en Él están nuestros tiempos. Ahora, noten, dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. ¿Cuántos quieren que el rostro de Dios resplandezca sobre ustedes? Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo.
en el libro de Números, capítulo 6, encontramos la bendición sacerdotal. Esta era parte de la bendición sacerdotal de que decía: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y ponga en ellos paz. Los versículos 15 al 16 registran tres peticiones. Dice: líbrame, haz resplandecer tu rostro y sálvame. Entonces pide que lo libere, que el rostro de Dios lo resplandezca y que además pueda salvarlo. Los versículos 17 y 18 expresan tres deseos. Dice él: no sea yo avergonzado. El primer deseo. Segundo, sean avergonzados los impíos. Y tercero, enmudezcan los labios mentirosos. Vayamos a la parte final. Ya están un poquito desesperados, más por los niños. Pero esto es muy corto lo que voy a compartir. Muy corto. Vamos a ir a los versículos 19 al 24 y con esto termino. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mi ruego cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Finalmente hay una alabanza de triunfo en estos versículos. Déjeme decirle, hermano, la alabanza surge como el resultado de la respuesta a la necesidad de Dios. Como Dios ha suplido la necesidad, entonces como resultado hay alabanza a Dios. Él exclama con gozo: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Subraya eso en el versículo 19. La bondad de Dios es un tesoro para los que aman a Dios. Es un tesoro para nosotros. Su bondad es un tesoro a nuestro alcance. Está disponible para nosotros. El versículo 20 nos asegura que Dios es nuestro protector, nuestro tabernáculo en el día del mal. El versículo 21 nos dice que cuando la adversidad se atrincheró contra él, entonces Dios vino a ser una ciudad fortificada. Protección total para nosotros. Versículo 23. Aquí encontramos, hermanos, el versículo 23 y 24. Estas son las palabras finales para todo creyente. Son palabras de exhortación. Terminemos con el versículo 23 y 24. ¿Lo tienen ahí? Yo ya lo perdí. Aquí está. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hay tres exhortaciones aquí. Que todos los santos amen a Dios, dice el versículo 23. ¿Lo amamos? Segundo, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Tomemos fuerza. En vez de debilitarnos, tomemos fuerza en el Señor. Y tercero, en el 24, tome aliento vuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos concluir esto? El salmista la estaba pasando mal, ya estaba por darse por vencido, pero al clamar a Dios renueva su confianza, su fortaleza en el Señor, y entonces nos exhorta a nosotros a seguir esperando en Él, a esforzarnos en Él y a clamar a Dios. Que este 2015 lo podamos enfrentar con toda la confianza y la dependencia en Él. Que Dios lo bendiga.